Entonces, mis hermanos, hoy día me ha correspondido tener este privilegio de estar en este lugar, que no es fácil, no es simple, pero que el Señor tome el control de nuestras vidas y de mi vida, usted lo prepare para oír con sus oídos espirituales, y a mí también el Señor me use conforme, ¿cierto?, su voluntad. Y me ha correspondido un tema bastante que ustedes lo manejan, yo creo que lo saben, en relación a Noé y la construcción del arca. Ustedes dirán, ya sé por dónde va el asunto, porque vamos a cantar el cantito de los niños, hombre más famoso de la historia, dijo por ahí alguien. Pero vamos, ¿cierto?, a dilucidar, vamos a conocer un poco más de esta verdad. Entonces, hermanos, vamos a dar lectura a unos par de versículos del capítulo 1.6, capítulo 1.6 de Génesis capítulo 1.6. Vamos a hacer como es más reducido, hermanos, se salvaron porque tenía 10 hojas hoy día para, no 5, es mucho el material, pero hay que reducirlo prácticamente a una, tocando los puntos, ¿cierto?, que son más relevantes. Hermano, entonces, el capítulo 6, verso 5, y algunos de ahí más vamos a mencionar para que se nos quede en la retina. Dice, en el nombre del Señor Jesucristo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré, exterminaré prácticamente, de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, dice, el versículo 1.8, que hay que destacar, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el 9 dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Y el verso, quiero terminar con el verso 16 para destacar esto, dice, una ventana harás al arca y acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Esos versículos para que les quede, ¿cierto?, más o menos el desarrollo de esta reflexión. Primero debemos destacar que el Señor manifiesta, o algo catastrófico, ¿cierto?, porque sabemos la historia, no es algo nuevo para nosotros, sino que la sabemos, pero Dios no es un producto del capricho de Dios poder hacer esto. Y aquí en este transcurso de este tiempo, quizás usted, hermano, uno se imaginará cuánto tiempo pasó, ¿cierto?, para que ocurriera esta catástrofe. Hablamos de un día y medio prácticamente, mirando el punto de vista de Dios. Fueron más o menos aproximadamente 1600 años. Usted me dice, hermano, ¿de dónde sacó esa información? Es cosa de hacer el análisis correspondiente de los primeros capítulos en relación a la genealogía de los hombres que muestra Dios ahí, Adán, Set, Enós, Lamec, y al final llegamos a Noé, que tiene un proceso que se menciona en la Escritura. Si quiere, después le puedo hacer el ejercicio como usted guste. Pero aquí quiero destacar que enfrente de esta circunstancia había muy poca gente que hablara de Dios. ¿Quién era el primero que tenía que haber hecho esta reflexión? El que estaba más cercano a Dios. ¿Quién fue? ¿Quién era? El que conocía a Dios prácticamente de forma personal. ¿Quién? Por este lado, no, lo voy a hacer cortita, no. Hermano, el representante, ¿cierto? Algunos me miran así, el representante, ¿cierto?, de Dios en caso particular de esto fue Adán, que fue el que conoció a Dios, él palpó, él estuvo, y la palabra dice que Dios caminaba con él, y él se encontraban en las tardes, en el día, ¿cierto?, en esa relación. Pero después, ¿cierto?, entendemos que se produjo un quiebre. Ese quiebre, ¿cierto?, fue por la desobediencia. Y cuando aparece la desobediencia, ¿qué pasa en el ser humano? ¿Qué pasa en el ser humano, ¿cierto?, cuando aparece la desobediencia? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué cosas hicieron? Se alejaron. O sea, ¿qué hace eso? La desobediencia hace que se produzca en el ser humano la vergüenza. ¿Y la vergüenza qué nos hace hacer? Callarnos. ¿O no? ¿Por qué? Por cierto, porque ya nuestra postura ya no es tan
como corresponde. La vergüenza, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque ellos, ¿qué hicieron? Ellos se escondieron, ¿o no? La palabra dice que se escondieron. Dios le dice, ¿dónde están? Estaban escondidos. ¿Y qué se hicieron? Ropa de naturales. Pero Dios hizo, ¿qué cosa? Tuvo que matar, ¿cierto?, un animalito para cubrirlos con una vestimenta. Entonces, él era el responsable, y así la genealogía que muestra, ¿cierto?, los capítulos anteriores, ellos tenían que ser los portavoces de esa realidad. Y hoy día vemos, yo sé que ustedes son buenos lectores, dice que a los 235 años nadie se acordaba o nadie hablaba de Dios. 235 años se perdió en la raza humana, se perdió, ¿cierto?, lo que se debería haber mantenido esa relación de buscar a Dios. Porque aparecen algunos términos, y aquí ustedes acaban de escuchar, que Noé dice era varón justo. ¿Pero quién le enseñó eso? ¿Quién le indicó cómo ser justo, cómo ser perfectos? Su antepasado. Y aquí aparecen ciertos otros nombres, como cuáles. El anterior a él, Matusalem, Lamec. Y otros, ¿cierto?, que buscaron cómo podemos ver, cómo podemos, ¿cierto?, tener la claridad que estos eran hombres justos. ¿Cómo podemos analizarlo? ¿Cómo podemos, ¿cierto?, ver? Ellos se preocupaban, ¿cierto?, de buscar esa relación con Dios. ¿Había escritura? No había escritura. Pero había conocimiento, porque Adán, en este caso en particular, tenía que haber transmitido, oye, yo estuve con Dios, él era así. Y una de las cosas, hermano, que quiero dejar, que la otra vez escuchaba yo una predicación aquí de un hermano pastor, me dijo que, decía él, y la escritura nos dice claramente que cuando Dios creó, ¿cierto?, el universo, cuando creó cada uno de los elementos, ¿qué dijo? ¿Qué dijo él? Hágase, ¿cierto? Hágase esto, hágase los animales, hágase la tierra, sepárese, hizo eso. Pero para ser el hombre, ¿qué tuvo que hacer? Para ser el hombre, él tuvo que dejar su trono, porque no pudo hacer así de lejos, sino que dejar pararse de su trono, venir a la tierra y formar al hombre, ¿cierto?, del polvo. Entonces usted es algo especial. Dios hizo un trato distinto con el resto de la creación. Y puso más, dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Puso en nosotros, ¿cierto?, su espíritu, que nos elevaba a la condición de imagen de Él, en lo bueno, en la búsqueda. Entonces aquí encontramos, ya he tocado dos tópicos importantes, pero aquí, ¿cierto?, se degeneró en 1656 años, donde se generó el diluvio. Usted va a decir, hermano, ¿dónde sacó esa información? Aquí en la palabra está. Se degeneró, ¿cierto?, porque nadie a los 235 años, recién dice la palabra, en el verso, se lo busco si quiere para que no, en el capítulo 4, verso 26, dice, y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Nos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Recién comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces cuando no está Dios en las vidas, ¿qué pasa con el ser humano? Se degenera. Y aquí en este tiempo, ¿cierto?, Dios dijo, no es que él se haya arrepentido, sino que tenía su corazón afligido porque él decía, pero ¿cómo? Si ellos tenían algo de nuestro, de la imagen nuestra, ¿cómo, ¿cierto?, se degeneraron tanto? Porque dice en el versículo número 5, ¿cierto? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo al mal. Entonces cuando el ser humano dice, oye, pero qué malo Dios porque destruyó, eso tenía por una consecuencia. Por una consecuencia. Eso es. Y quiero dejar claro, muchas veces, ¿cierto?, la persona o el hombre dice en relación, oye, pero si existiera Dios no pasaría esto otro. Pero ¿quién es el responsable de ello? El ser humano. Porque Dios le dijo, ¿cierto?, que tenía que fructificar, crecer y ser el mayordomo de la tierra. En Adán. Pero en Noé, cuando se reduce, cambia la figura. Ya no eran los mayordomos. ¿Por qué? Porque se había entregado
el contrato, se había entregado, ¿cierto?, el galardón de señorío. ¿A quién? ¿A quién se le entregó el señorío? ¿Quién era el señor de este mundo? Todo en silencio, hermano. ¿Quién? El diablo. El innombrable, dijo el hermano ahí. Pero eso es mentira. ¿Cierto? Por eso que después el hombre, ¿cierto?, cae. Dos cosas he dicho ya que son relevantes e importantes. Entonces, hermano, hoy día vemos la corrupción. No tenemos que ir a un país tan lejano, ¿cierto? Últimamente en las noticias hoy día estamos en ese contexto ahí, en el fragor de la corrupción. Y eso separa al hombre, al ser humano. En la actualidad vemos la maldad. Hay un paralelismo entre esos tiempos y nuestros tiempos. ¿Sí o no? Hay un paralelismo, la maldad. ¿Por qué? Por lo mismo que ya anteriormente dice. ¿Por qué? Porque el hombre ha dejado de considerar a Dios. Pero aquí, ¿cierto?, viene esto que es catastrófico, pero Dios continuó con el ser humano. Creyó probablemente en el ser humano porque había una promesa. En Génesis 3:15 habla una promesa de una simiente que iba a venir. Por eso no podía exterminar a la raza humana. Dios en su misericordia, ¿cierto?, extendió este bien. Había un elemento, y la predicación de estos hombres, de estas generaciones, decía que iba a venir un diluvio. Y todos se rieron probablemente. Se formaron, algunos dicen que se formaron ciudades en torno al arca, porque ese desarrollo, ¿cierto?, fueron no de un mes ni 2 meses, sino que fueron bastantes años en la construcción de ellos. Pero eso tenía un fin. ¿Cuál era el fin? Salvar a los animales y salvar, ¿cierto?, a todos, porque no estaba limitado, a todos los que creyeron que iba a pasar eso. Dios no dijo, yo el otro día pensaba, toda esta semana pensando, también pensé de repente, ¿cuánto espacio quedó libre? ¿Cuánto espacio quedó libre? Si llegaría con los animales, vería Dios y no hagamos nada, dice tercero, segundo y primero, espacio, ¿cierto?, para albergar todo, primeramente los animales, 7 de las parejas puras, para que lo tengan claro, y 2 de los otros impuros. Eso es lo que dice la Escritura. Pero ¿cuánto espacio quedó libre para el ser humano? ¿Por qué? Porque Dios no limitó la invitación, sino que la prédica era para todo el que quisiera. Pero ¿qué pasa ahí? Aquí ya, ¿cierto?, estamos ya acercándonos a, no voy a decir la conclusión porque me va a faltar un poco, pero ya, ¿cierto?, había que, ¿y por qué leí el versículo 16? Porque había una puerta. Y todos podían ingresar, todos, hermanos, todos, en ese tiempo, podían ingresar para obtener salvación por esa puerta. Pero ellos tenían que cruzar la puerta, creyendo, ¿cierto?, en lo que iba a venir, porque ellos no sabían que era lluvia. No lo sabían. No habían visto nunca eso. Y probablemente, ¿cierto?, la formación de esta arca estaba muy lejos de un río probablemente. Entonces la gente se mofaba y decía, pero ¿cómo se te ocurre? Mira, no pasa ningún río por aquí, tú estás haciendo una... Pero ¿qué pasa? Que Noé creyó en la palabra de Dios. Y hoy día, ¿cierto?, porque hay que compactar todo esto, hoy día, ¿cierto?, Dios también tiene una forma de poder llamar y dar la salvación al ser humano. Esa puerta es la cruz de Cristo o es Cristo mismo. Yo soy la puerta, dice el Señor Jesús, ¿cierto? Yo soy la puerta. Y la invitación está abierta para todos, hermanos, para las visitas, los que hoy día están con nosotros, para los que nos están mirando, ¿cierto?, a través de los canales de internet, los canales, ¿cierto? También la invitación está abierta, no está limitada. Usted tiene que dar el paso de fe, creyendo en la cruz del Calvario. Porque dice el Señor, ¿cierto?, que hay una sentencia. Hay una sentencia. El Señor mismo dice, porque la paga del pecado es la muerte. Lo dice. Pero hay, ¿cierto?, una solución. ¿Vamos a morir? Probablemente la gran mayoría, todos,
y otros seremos transformados, o algunos seremos transformados, en un cuerpo corruptible cuando ocurra esa venida. Porque hay otra sentencia que viene, que estamos a la espera, que muchas veces algunos dicen, oye, pues ya han hablado tanto, ¿cierto?, de la segunda venida. ¿Usted la cree o no la cree? Amén, la creemos, ¿cierto? Y ya hay un salvoconducto, por decirlo, que es la cruz del Calvario. Pero no solamente la cruz del Calvario, porque el Señor vino, ¿cierto?, y resucitó, hermano, y hoy está vivo. Esa es la gran declaración. Entonces, hermano, si tú quieres, ¿cierto?, estar apercibido o quieres disfrutar de una condición distinta, tenemos que ir a los pies de Cristo. Y esa invitación se hace a través del tiempo. El Señor ha estado invitando por décadas. Y hoy día nuevamente, ¿cierto?, estamos aquí para transmitir esa verdad. Nosotros tenemos que transmitirla. ¿Cómo? ¿Cómo la transmitimos? Salimos a la calle y hablamos, gritamos, es una alternativa. Pero otra, ¿cierto?, la realidad es donde nosotros estamos insertos. En nuestro trabajo, donde nosotros vayamos. Entonces, hermanos, es clara la palabra, es clara para nosotros la exhortación de la palabra. Hoy día hay una puerta. ¿Tú quieres entrar por esa puerta para tener la salvación? La invitación está hecha. No tengo que extenderme más en relación, ¿cierto?, a lo que dice la palabra. Por este acontecimiento, pero queda clara que esa invitación hoy día está todavía. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se leía ahí dice, y Dios cerró la puerta. Pero siempre, hasta el último momento, la mantuvo abierta. Él dice, y no ninguno de nosotros. A veces nosotros nos creemos Dios. Y si le decimos a alguna persona, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Si la cruz del Calvario, ¿qué hace? Une. El Señor, ¿cierto?, con los brazos abiertos, como decía el pastor hace un momento, la próxima semana vamos a estar celebrando o conmemorando o alegrándonos, ¿cierto?, por la obra que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Porque Él no merecía, hermano, Él no merecía eso. Porque dice que porque la paga del pecado es la muerte. El Señor murió, pero Él no se merecía eso porque Él era santo. Él tomó nuestra culpa, mi culpa, y pagó mi pecado. ¿Le hace algo eso? ¿Le mueve algo eso? El Dios Jesús era santo. Entonces Él no se merecía morir en la cruz. Pero lo hizo por amor. Entonces hoy día, hermanos queridos, la puerta aún sigue vigente. Y nosotros somos los portavoces de eso, de comunicar esa verdad. Porque viene un día, como ya lo hemos leído, ¿cierto?, aquí en la palabra, fue una catástrofe por agua. Y uno lee los otros contextos que uno los piensa hoy día. ¿Qué cosa es lo que dice? Todos estaban comiendo, casándose, trabajando, divirtiéndose, ¿cierto?, despreocupado de lo que iba a pasar. Hay un gran paralelismo de esos tiempos, como yo partí, con los de hoy día. ¿De qué nos preocupamos nosotros como cristianos? ¿Cuál es nuestra preocupación mayor? Y aquí, ¿cierto?, aquí yo hablaba, ¿por qué? Porque decía, ¿cierto?, Dios hoy día, voy a tirarlo más arriba, la hoja número 9, que ya me salté 9 hojas. Dice, Dios mira hacia la tierra y debemos estar seguros que todavía está afligido. ¿Por qué? Por la maldad, por la inmoralidad, por la rebeldía, por los desvíos, por la arrogancia, por el orgullo y por muchos adjetivos más que tiene el ser humano. Entonces, su justicia tiene que
hacerse realidad. Y primero fue hecho, ¿cierto?, la justicia en Cristo. Por lo que yo acabo de decir, el Señor pagó mi causa, pagó tu causa. Pero hay buena noticia, ya se la dijimos, ya se la transmitimos, hay buena noticia. Cristo murió por nosotros y nos da la perspectiva, nos da la posibilidad de poder entrar, ¿cierto?, a ese remanso, por decir, a esa paz que solamente el Señor nos da. He pasado por todos los puntos, claro, ¿cierto?, de esta reflexión. La maldad del ser humano, la puerta, que es Cristo. Indiqué que estaba abierta para todos, el que quiere, ¿cierto?, poder entrar por ese lugar o creer en la cruz. No solamente en la cruz, digo siempre yo, porque son los procesos que hay que realizar. El Señor resucitó y nos justificó. Hermano, esta es la palabra del Señor. Le invito a cerrar sus ojos, porque ya el tiempo apremia. Bondadoso Señor, Dios de los cielos, eterno, creador y hacedor de todas las cosas. Venimos a ti en forma reverente, Señor, pidiéndote, oh Dios de los cielos, que des comprensión a nuestras vidas, a nuestras almas, en relación a lo que tú me dices en tu palabra. Hoy día vemos la maldad, vemos, ¿cierto?, que todos los estamentos están tocados por la maldad, por la corrupción. Pero permite, Señor, que en nosotros podamos ser como estos hombres, como Noé, Señor, que pueda declararse justo. Quizás no somos justos, pero en ti, Señor, sí somos justos. Ayúdanos a mantener esa pureza. Ayúdanos, Señor, a continuar en esta senda frente a las dificultades. Que no nos dejemos sorprender, Señor, por lo que viene a nuestro alrededor, sino que mantengamos siempre tu palabra en nuestras vidas y que esa palabra, Señor, pueda forjarnos cada día, Señor, que tú te complazcas. Qué difícil, Señor, esa palabra, Señor. Pero ayúdanos en humildad, en sencillez, para poder hacer lo que tú quieres que hagamos, porque tu voluntad, Señor, está resuelta. Tu voluntad está clara. La predicación, la entrega de tu mensaje para nuestras vidas. Y por lo mismo, Señor, uno se puede preguntar, ¿por qué viene gente, Señor, a este lugar? ¿Por qué vienen mis hermanos a este lugar? Señor, es para buscarte a ti, Señor, para que nuestras vidas sean cambiadas, para que nuestras vidas sean tocadas, Señor, por tu palabra, pero ratificadas por tu Espíritu Santo, Señor, el que da vida a nosotros. Señor, porque si no hacemos lo que dice tu palabra, pecamos ante ti, Señor. Ayúdanos y bendícenos, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos esa claridad cada día que somos tus hijos. Ese privilegio, Señor, esa posición que tú nos das al creer en ti, Señor. Somos herederos, somos declarados hijos tuyos, que vivamos conforme a lo que tú nos dices. Lo creamos, Señor, lo creamos. Dios de los cielos, gracias te damos por este momento. Renueva nuestras fuerzas, Señor, para continuar en esta senda. Mis hermanos, cada uno de ellos han venido con una necesidad. Señor, tú la conoces. Tú suples esa necesidad, Señor. Súplele, Señor, esa necesidad en esta hora. En el nombre de Jesús, porque tú repartes bendición. El hombre, la persona no conoce, pero tú conoces, Señor, cada uno de los corazones de nuestros hermanos. Gracias, Señor, y ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en esta fe, Señor, de que tú nos has hecho tus hijos. Gracias por la cruz, gracias porque tú moriste por mí, Señor. Gracias porque resucitaste, Señor, y testificaste, Señor, esa verdad. Gracias, Señor, y ayúdanos en esta hora y bendícenos. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.